Ven, ¿ya listos? Bueno, qué bendiciones poder empezar una semana más. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero saludar a todos los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Es una bendición poder estar juntos para compartir del mejor libro que hay, pero no solo eso, sino del único y sabio Dios. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo 6. Quiero continuar y voy a tratar de terminar la enseñanza que yo sé que día domingo es más que todo para una meditación, pero quiero terminar la oración, ¿verdad? Que el Señor enseña a los discípulos. Y vamos a leer siempre del 5 al 13 para abarcar todo y así entramos de lleno. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, atamos y sujetamos todo aquello que se quiera, todo aquello que se mueve en los aires, que quiere estorbar en el desarrollo de tu palabra. Disponemos nuestro entendimiento, Señor, a que tú nos hables. Amén y amén. Puede tomar asiento. Como le decía, estaríamos viendo una segunda parte y solo voy a ser bien breve en una introducción de lo que vimos el domingo pasado. ¿Por qué quiero tocarlo? Porque, mire, le voy a ser honesto, voy a tratar de ir un poco rápido, porque es mucho. Quiero tocar como los puntos más centrales de cada uno porque, digamos, créame que hasta que uno no se mete, uno dice, muchas veces 2, 3 versículos, pero cuando uno empieza a encontrar toda la información que hay, podríamos estudiar un mes, ¿qué? 3 domingos, 4 domingos, pero quiero hacerlo de una manera sencilla y condensada. Ok. El domingo pasado la enseñanza era enséñanos a orar, y veíamos solo la invocación que hizo Jesús. Padre, que somos hijos porque Él nos creó, pero el hecho de que tengamos salvación es nuestro Padre. Padre nuestro es que Él está cercano a nosotros y que está en los cielos, de donde nosotros venimos, y deberíamos de anhelar un día regresar allá. Ese debería de ser el anhelo de todo cristiano, de todo aquel que es discípulo de Dios. Un día estar allá, porque de allá venimos. Entonces, eso fue lo que vimos el domingo pasado. Si tal vez alguno no sabe de qué estoy hablando, le invito a que escuche después la meditación del domingo pasado. Enséñanos a orar. Y ahora es nuestras peticiones. Entonces decía que aquí habían 6 peticiones.
Primero son 3 con respecto al cielo y las siguientes 3 peticiones era con respecto a nosotros. Pero de estas 3 que era con nosotros, la única que es al cuerpo es cuando dice: el pan nuestro, dánoslo hoy. Y de ahí las otras 2 hablan con respecto al alma, no a las necesidades físicas. Ahora, quiero que entremos de una sola vez. Santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. Ahora, fíjese, en la antigüedad, el nombre generalmente no era considerado como un simple apelativo para distinguir a una persona de otra, como lo es muchas veces el día de hoy. ¿Por qué le pusieron a usted el nombre que tiene? Que eso es muy importante y vamos un día a hablar con respecto que muchas veces qué hay detrás de nuestro nombre. ¿Por qué nos pusieron nombre? Bueno, en mi caso, lógico, ¿verdad? Lo que a mí más se me ocurre fue que mi padre dijo: bueno, quiero que se llame igual que yo, Eduardo, punto, así. Quiero que se llame igual, pero antes no era así. Antes se ponía el nombre de acuerdo a aquello que, ¿cómo se llama? Significaba la persona o lo que se deseaba que fuera a ser. Un ejemplo, Esaú. Esaú, ¿qué significa? Rojizo o rojo, porque salió rubio y bello. ¿Y qué nombre? ¿Y qué tenía que ver el nombre? Lo hemos visto, ¿verdad? De Jacob, con Jacob. Nada. Entonces, ¿por qué era el nombre? ¿Por qué era esta relevancia antes? Si usted se da cuenta, muchas veces cuando usted ve los nombres de cada uno en la Biblia, se da cuenta que hay un porqué, ¿verdad? Hay una razón. Entonces, y esto se hacía como una expresión de la naturaleza misma de la persona así llamada o de su posición. Esto era así a tal punto que con frecuencia, cuando los hechos respecto de un hombre sufrían algún cambio importante, se le daba un nuevo nombre, Jacob. Fíjese, vino Isaac y le puso suplantador a su hijo, a un bebé. Y él cargó con eso por mucho tiempo. Pero cuando el Señor vino e hizo el propósito que tenía en la vida de Jacob, le dijo: ya no serás más Jacob, sino que serás Israel. Dice la palabra que el día que nosotros lleguemos allá, se nos va a dar un nuevo nombre. Mire, qué interesante, ¿verdad? Entonces, santificado sea tu nombre. Entonces, el nombre hasta cierto punto se identificaba con la persona. Esto es especialmente válido con respecto a los nombres de Dios. Fíjense, también el nombre de Dios es Dios mismo, según se revela en todas sus obras. Esto no es, perdón, difícil de entender, porque igualmente porque también entre nosotros lo mismo vale con el nombre de el Señor Jesús. Amén. Entonces, ahora, santificado sea tu nombre. Oiga, no dice santificado sea Dios. No dice santificado sea el Padre. ¿Por qué dice santificado sea tu nombre? Ahora bien, puesto que los nombres de Dios revelan quién es Él mismo, y por eso vamos a mencionar algunos nombres que se encuentran. En el Antiguo Testamento, el Ser Supremo es Él. Cuando el Señor llama a Moisés, le dice: ve y dile a Faraón que yo te envío. Sí, pero bueno, me pregunten quién me envía, ¿qué voy a decir? Tú diles que yo soy. Imagínense, eso fue lo que le dijo: yo soy.
Entonces, tu nombre, que es considerado como el poderoso. Ahora, este nombre de él, oiga, él aparece en diversas citas de la Biblia. Es conocido como el Shaddai, que es Dios Todopoderoso o la fuente de la salvación. Santificado sea tu nombre. Es Elohim, que se refiere a Dios en la plenitud de su poder. Amén. Elohim es, o el Lion, Elohim es en un plural y se refiere a la plenitud de su poder, como Elohim, y el Lion indica que es el Altísimo. Mire todos los nombres que tiene el Señor, pero es santificado sea tu nombre. Adonai señala a Dios como amo o mi amo o Señor. Entonces, y podemos ver algunas citas, pero eso no vamos a entrar porque nos vamos a extender más. Entonces, una forma del verbo ser, y ha sido interpretado como significa, yo soy el que soy. Y por eso le digo, podríamos ahondar más, pero quiero ir para tocar las 6 peticiones. O en otra interpretación es, o seré lo que seré. Yo soy el que soy o seré lo que seré. En el original hebreo, este nombre consiste de 4 letras. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Es una Y, una H, una W y una H. Y a esto, y por eso se le llama, hay un nombre que se llama tetragramatón. Entonces, fíjese que llegó el momento, quizás cerca del año 300 antes de Cristo. Recuerde que también después de Malaquías hay 400 años de oscuridad. Pero allá por el 300, en lo que los judíos, debido probablemente a su reverencia por Dios, su interpretación o el temor de ser culpables del pecado de la profanación, dejaron de pronunciar este nombre. Entonces, al leer las Escrituras, en su lugar leían Adonai o Elohim. Entonces, mire hasta qué punto llegó, porque antes decían Yahvé. Entonces, a raíz de la culpabilidad de sus pecados, dejaron de pronunciar ¿el qué? El nombre. Ahora, ¿qué sucede muchas veces cuando nosotros nos sentimos culpables? Dejamos de orar. ¿Qué es santificar el nombre? Es tenerle reverencia, honrarlo, glorificarlo y exaltarlo. Que entonces, ¿qué significa cuando yo digo santificado sea tu nombre? Es que yo debo de honrarlo. Es una petición. Oiga, yo espero que me esté dando a entender. Es una petición. Quiere decir que cuando yo diga santificado sea tu nombre, cuando esa expresión que lo dejé bien claro el domingo pasado, el Señor no dejó esto como la oración que teníamos que decir, sino el modelo. Porque le dice, enséñanos a orar, enseña los pasos de cómo debemos llegar. Para la provisión personal, esa es la cuarta, no es la primera. Y muchas veces no pedimos por nuestras almas, no pedimos por algo espiritual, pedimos solo por lo físico. Pero empieza con la primera petición, es santificado sea tu nombre. Es decir, que cada vez que yo ore a ti, que debe de ser diario, con mi vida yo te esté honrando, en esa lucha de honrarlo, glorificarlo. ¿Qué significa también santificado sea tu nombre? Que haya una humildad de espíritu cuando yo ore, una gratitud del corazón,
Porque nosotros deberíamos de tener gratitud todos los días, solo con el hecho de despertar. Hermanos, le voy a ser honesto, no, ayer en la noche, hoy en la madrugada creo que me puse a pensar y yo dije, Señor, empecé a hacer en mi mente la lista de peticiones, ¿verdad? Que no se me fuera a olvidar alguna. Y yo le decía, Señor, tenemos aquí peticiones y estamos orando por cuánta gente, pues, que está pasando por luto. Y no es fácil, ¿verdad? ¿Cuánta gente está, para eso es la oración, para eso es para que oremos? ¿Cuánta gente está pasando necesidad? ¿Cuánta gente está pasando por enfermedad? Nada menos yo hacía el recuento y oramos por 4 familias, pero hablamos familias, pero ¿cuántas personas están en todos esos que han perdido, que nosotros conocemos? Y probablemente algunos no están aquí, que han perdido un ser querido y están pasando por un momento difícil. Y muchas veces nosotros despertamos y lo que se nos olvida es humildad. Decir, Señor, gracias. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me des provisión? Gratitud. ¿Qué es santificado sea tu nombre? Es también el hecho de poder escudriñar la palabra de Dios. ¿Y esto a qué se refiere? De que entre más conocimiento vamos teniendo, más vamos hablando con el Señor. ¿Qué es santificado también? Bueno, significa que el que dice santificado sea tu nombre es porque ha experimentado una comunión con el Padre. ¿Por qué Jesús podía decir santificado sea? Porque Él había experimentado esa comunión con el Padre. Lo vemos que Él oraba, que Él buscaba. Mire, Jesús buscando del Padre, ¿cuánto más nosotros? Santificado sea tu nombre. ¿Entiende por qué el Señor en la ley mosaica, que es muy diferente, que la ley mosaica es parte de la ley divina? ¿Por qué dijo el Señor de que, ¿cómo dice? No invocarás el nombre del Señor en vano? Y usted se pone a pensar cuántas expresiones nosotros tenemos que incluimos a Dios, ¿verdad? Ahora, no lo busque, pero el Salmo 34:3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Vuelve a mencionar otra vez el nombre. ¿Qué es para usted? Para mí hoy ha sido mi proveedor, para mí hoy ha sido mi sanador, mi guardador, mi seguridad, mi roca firme, etcétera. Engrandeced a Jehová y exaltemos su nombre. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo decimos el nombre de Dios, ¿qué cosas no pueden suceder? ¿Qué poder no tiene el decir el nombre? Oiga, decimos en el nombre de Jesús. En el nombre. Entonces hay muchas cosas que muchas veces cuando se pueden pasar por desapercibido. El nombre. ¿Qué es? Santificado sea tu nombre. Bueno, que estamos en el proceso de ser adoradores. Y que podemos comunicarnos con el Padre para que Él reciba el honor, la alabanza y la gloria de labios y corazones que quieren adorarlo a Él. Amén. Entonces, espero que le haya podido quedar claro que es santificado sea tu nombre. Es honrarlo con mi vida, exaltarlo. Que ese nombre dice que es nombre sobre todo nombre. Amén. Es
nombre sobre todo nombre. Entonces se da cuenta usted que empezamos a ver, ahora que tiene un poco más de entendimiento, cuando dice santificado sea tu nombre, y empezamos a ver en todas las cosas que se mencionan en la Biblia. Ok, segunda petición, venga tu reino. Entonces, solamente cuando el Padre Celestial, sobre la base del sacrificio de Cristo y la operación del Espíritu Santo, reina en los corazones de los hombres, puede esperarse un mejoramiento o un cambio verdadero y permanente en las personas, en el individuo, y esto a la vez en la familia, y esto a la vez en la sociedad. ¿En quiénes se cumple esto de venga tu reino? Inicia con Padre. ¿Y a quién va dirigido? A los hijos. ¿Quiénes son hijos? Los que hemos creído, ¿sí?, que el Señor Jesús es nuestro Salvador, y por lo cual hemos recibido al Espíritu Santo. Entonces, esto se cumple, venga tu reino, solamente cuando la persona ha creído en el sacrificio de Cristo, y al tener el Espíritu Santo empieza en la operación, el cambio de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al recibir el Espíritu Santo empieza algo que se llama la regeneración. Yo no podía cambiar, pero vino el Espíritu Santo y empezó a ver esa lucha en mí. Eso se llama regeneración. Es como cuando a aquella persona que es alcohólico y lo llevan a un lugar de desintoxicación. Entonces, cuando le empiezan en algunos casos le empiezan a dar menos, en otros casos se lo quitan por completo y empieza el cuerpo a luchar. ¿Por qué? Porque él empieza a desear algo. Así es la obra del Espíritu Santo. Viene a nuestras vidas y nuestra alma desea el pecado, desea el mundo, y el Espíritu le hace esa contraparte, esa lucha. Venga tu reino. ¿En quiénes se cumple esta palabra de venga tu reino? En aquel que es hijo. Porque para que venga el reino de Dios debemos de ser salvos y tener el Espíritu Santo. ¿Qué es venga tu reino? Es la forma más clara que podemos orar para el progreso de la restauración en nuestras vidas. Amén. Venga tu reino. Oiga, no es venga mi reino. ¿Cuántos cambiamos el venga tu reino por el venga mi reino? ¿Quién de nosotros alguna vez no se ha jactado de su capacidad, de su esfuerzo? ¿Cuántos de nosotros alguna vez no hemos dicho? Solo, yo no estoy, óigame, no estoy diciendo, mire hermano, usted, no, pero ¿a cuánto se nos ha salido? Es que mire hermano, le decimos a alguien más, es que mire, si yo no trabajo, no como. Sí, es una realidad. Si yo no trabajo, no como. Claro, pero ¿quién nos ha dado todo? Venga tu reino. ¿En quién se puede cumplir en esto? En aquel que tiene la salvación y el Espíritu Santo. Amén. ¿Queda claro? Amén. Ok. Sí, porque mire, hay mucha cita y todo lo demás, pero yo quiero darle, perdón, quiero darle como lo puntual. Ahora, tercera petición. Mire, todo lleva, yo lo que quiero que también usted tenga en cuenta esto.
Todo lleva una correlación. No se puede dar uno si no se da el otro. Amén. Santificado sea tu nombre. Primero tuvimos que ser hijos para poder tener los beneficios de ese nombre y también honrarlo. Amén. También tuvimos que ser hijos para que venga el reino sobre nuestras vidas. La tercera petición es: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Quién puede hacer la voluntad del Padre? El que es hijo. ¿Y qué se necesita para ser hijo? Haber aceptado a Cristo y tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Regeneración. Amén. Que es el punto anterior que vimos. Venga tu reino. Ahora, la voluntad de Dios a la que hace referencia es claramente su voluntad revelada, expresada en su ley, en la ley completa, en la ley divina del Señor. Porque el Señor desde el principio estableció límites, puso leyes. Mire, hay una ley y usted lo puede ver. ¿Cómo? Todos los días. El sol y la luna tienen su tiempo. Los mares tienen ley. ¿Por qué? Porque tienen límite. Todo tiene, todo, desde el principio, desde que Dios dijo, hágase la luz, esto y esto, empezó a poner límites, su ley divina. Entonces, lo que hemos estado estudiando en Deuteronomio, lo decía hace un momento, Moisés le dice a Israel, cumple lo que el Señor dice, sus mandamientos. Entonces, es esa voluntad que se hace en el cielo, pero lastimosamente todavía no se cumple en gran medida aquí en la tierra. Y ahora dejemos de hablar de la tierra, veamos lo personal. No levante la mano porque ni yo lo puedo, pero ¿quién de nosotros hace la voluntad de Dios? Qué difícil, ¿verdad? Pero es un proceso. Pero qué bien nos gusta decir, es que la palabra dice que lo que yo ate aquí será atado allá. Y lo que se desate aquí será desatado de allá. Pero quisiéramos que la intención o el camino fuera de aquí para allá. Por eso muchos cometen el error de decir, Dios, haz esto. No, sea hecha tu voluntad, no la mía. Parte de esa sea hecha tu voluntad es el plan de la eternidad para nosotros. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Soportad, aguantad. Corramos, lleguemos. Ahora, sea hecha tu voluntad. Un ejemplo es la historia del rey Saúl, que muestra una obediencia incompleta. Es el ejemplo de cómo el hombre pone su propia voluntad contra la de Dios, la cual no recibe la aprobación de Dios y tiene graves consecuencias. ¿Qué pasó con Saúl? Ve y mata a ¿quién? A los madianitas. Destrúyelos. Y Saúl dijo, ay, qué bonito se oye el ganado. El botín, y empezó y hágase tu voluntad. No está diciendo que lo vamos a hacer por partes o como nosotros queremos. Sea tu voluntad es completa.
Saúl hizo en parte la orden de Dios. ¿Y qué pasó ese día? Ese día perdió el reino. Pero también hay ejemplos de obediencia humana. Noé, Abraham, Josué, Samuel, Pedro, Santiago, Juan, Pablo, los apóstoles. Pero el ejemplo más grande que usted y yo tenemos es el de Jesús. Es el más grande. Fue él quien en el huerto dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Y la obediencia siempre va a ser recompensada. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que está escrito. Y entonces, oiga, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El hacer la voluntad completa del Señor, sea hecha tu voluntad, no es a medidas, es completa. Amén. Que entonces, qué bendición es cuando nosotros podemos hacer completa la voluntad. Hay recompensa de parte de Dios. Amén. Esas son las primeras 3 peticiones. Como le digo, hay mucho más que pudiera explicarle, pero le voy dando como lo más conciso. ¿Amén? Porque podría hablar 1 hora de cada uno de ellos, pero no es ahorita. Tal vez más adelante tocamos alguno. 4ª petición. Danos hoy nuestro pan diario, nuestro pan cotidiano. ¿Qué quiso decir Jesús con diario o cotidiano? Fíjese, por medio de esta petición, Jesús enseña a sus discípulos a ser moderados en sus deseos y peticiones. Qué increíble, mire, qué importante esto, que cuando usted y yo hagamos una petición, seamos moderados en lo que pedimos. Porque el Señor no estaba diciendo, danos el pan de toda la semana, sino, danos el pan diario. ¿Cuántos no somos moderados en nuestras vidas? Ahora, oiga, ¿qué enseña el Señor que pidamos? Pan. No lujos. Porque la palabra ya lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pan diario. ¿Qué dice Proverbios 30:8-9? No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan. Otra vez, oiga, pan. No dice, yo quiero pollo, yo quiero carne, yo quiero esto, yo quiero aquello. No, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Ahora, cuando hablamos de la palabra pan, no es literalmente, amén. Dentro de este pan va todo, el sustento, amén. Eso es lo que significa. Quiere decir que el Señor, que pidamos todo lo que es necesario para sostener la vida física. Ahora, mire, ¿qué más nos enseña este pan diario? Bueno, nos enseña, primero ya vimos, la moderación. Pedir lo necesario, ¿verdad? No pedir, deme para un mes, no, lo necesario. Segundo, confianza. ¿En quién? En el Padre, que Él va a proveer a diario. Sin embargo, no es hacer una provisión para el futuro.
Amén. Y no es, óigame, y quiero que usted me ponga atención en esto. No es malo pedir provisión para el futuro. Amén. No es malo. El problema surge cuando a usted le da ansiedad por el futuro. Porque usted puede hacer planes. ¿Quién de nosotros no hace algún plan? Y usted dice, bueno, el otro año me gustaría, un ejemplo, si quisiera hacer una remodelación en la casa. Señor, uno dice, me gustaría hacer una remodelación el otro año. O, un ejemplo, necesito otro carro, me gustaría comprar otro carro el otro año. Tal vez uno está haciendo planes, ¿verdad? Ahora, ¿es malo hacer esos planes y vivir? No está malo. El problema es cuando yo empiezo a tener una ansiedad por cumplir esto. Y bueno, entonces voy a hacer esto y me descuido de la vida espiritual. Me descuido de mi familia, me descuido de un montón de cosas. Por eso dice el pan diario. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Para qué significa este pan diario? Porque nos enseña una total dependencia de Dios. Hoy, dame el pan de hoy y mañana vengo a pedirte el pan de hoy. Porque fíjese, cualquiera podría pensar que las personas, aún las más ricas, no tendrían necesidad porque ya tienen provisión. Pero aún el más rico necesita o depende, mejor dicho, de la condición de varios factores para poder comer. El suelo, el agua, el clima y la salud del cuerpo. Porque si no llueve, no hay alimento. Y no importa que usted sea pobre y rico, si hay escasez, no hay alimento para nadie. Pareciera que el pan diario es para aquella persona que no tiene dinero. No, es para todos nosotros. Para que aún teniendo abundancia, no se nos olvide de que podemos tener mucho dinero y no poder comer. Podemos tener mucho dinero y no tenga salud y no pueda comer. Porque ¿cuántas personas tienen dinero pero no pueden comer? Porque están enfermas. Ahora, fíjese, también, y aquí por eso me he ido adelantando porque quería dejar este punto. Además, ¿qué significa el pan diario? ¿Qué significa el pan diario? Bueno, es que usted y yo para alimentarnos necesitamos medios suficientes para trabajar y ganar el pan. ¿Qué quiere decir entonces, Señor, el pan diario, dásnoslo hoy? Que usted necesita salud para ir a trabajar. Y usted necesita salud diaria. Más en este país que se le paga por día. Y todavía por hora. Si usted no trabaja mañana, entonces no le van a pagar. No va a tener pan, tal vez no para mañana, para dentro de una semana. Entonces también está diciendo el Señor, oiga, enséñanos a orar. ¿Qué es el pan diario? Que yo tenga la salud para ir a trabajar mañana. O que yo tenga o cuando nos levantemos, dame salud para trabajar hoy. ¿Qué es este pan diario? Bueno, ¿usted se ha dado cuenta cómo está la economía? ¿Sí? ¿Ve cómo algún factor muchas veces contribuye a que haya muchas veces lo que estamos experimentando estos días? La gasolina se ha aumentado. ¿Y qué ha hecho? Aumentar todo. Y muchas veces hay problemas, hay factores ecológicos, sociales, políticos, etcétera. Y vienen a afectar. Pero dame la provisión para hoy. No importa lo que esté pasando a mí alrededor. Amén. Entonces, este pan diario es no solo el alimento, no.
dame la salud, dame la fuerza, dame la capacidad para trabajar hoy. Porque si hoy trabajé, hoy me gané mi pan de hoy. ¿O no es así? Si hoy trabajé, usted hoy tiene derecho a que se le pague. Porque también la palabra lo indica, ¿verdad? Ah, mire, no solo es llevar, pero ¿cómo lleva usted alimento a la casa? ¿No es por medio del trabajo? Sí, pero ¿por qué trabaja? Que no se nos olvide que trabajamos porque tenemos salud, porque hay una provisión de Dios. Si usted no es el dueño de la empresa, entonces oremos para que haya trabajo en esa empresa. Que no es cristiano, bueno, que entonces, pero que lo bendiga porque ahí estoy yo. Que me guardes en el camino, Señor, porque si me pasa algo, ¿cuántos días voy a estar enfermo? Y no puedo estar enfermo, etcétera. Ve todo lo que encierra nuestro pan diario. No solo es el alimento, es la salud, la fuerza, la capacidad, un trabajo. Aunque la economía, la inflación esté en una recesión, no importa. Voy a depender de ti. ¿Qué más nos enseñan pan diario? Es la humildad. Danos. Oiga, dame. Para pedir hay que ser humildes. Hey, yo quiero. No nos van a dar nada, ¿verdad? ¿Qué nos dice danos? Humildad. Amén. También, como decía hace un momento, la disposición de trabajar. Porque si uno no trabajara, ¿cómo nos atreveríamos a orar por el sustento diario, verdad? Y si no trabajo, no, Señor, dame el pan. Haz algo, va a decir el Señor. Oiga, ¿qué más nos enseña? Generosidad. Porque dice, dame. Perdón, no dice, repito, rectifico. No dice, dame, dice, danos. Danos. Nos enseña a orar, nos enseña a orar para pedir por todos. Porque cuando usted pide, debe pedir por usted y por su familia, pero también por los hermanos, por los que no tienen. Mire, incluimos las necesidades de los creyentes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos una familia. No importa en qué país esté alguien, no importa lo que hable, el simple hecho de ser un hijo de Dios nos hace familia. Entonces, no estoy pidiendo solo por mí y mi familia. Estoy pidiendo por toda la familia en el Señor. Danos. No es dame, sino danos. Amén. Ahora, quinta petición. Imagínense si me hubiera puesto a explicar una por una, no, ya se me acabó el tiempo. Dice, ahora, quinta petición. La cuarta petición es para el cuerpo. Ve que el Señor tiene cubierto todo y debemos, por eso decía el discípulo, enseña. Ahora, mire, yo me pongo a pensar, cuando el discípulo le dice, enséñanos a orar, ¿qué otras oraciones habrá hecho Jesús? ¿Sí? ¿Qué otras cosas habrá escuchado estos? Y al final nos queda un ejemplo. Pero imagínense que hubieran quedado las oraciones de Jesús. ¿Cómo oraba? Quinta petición. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros. Vuestro Padre celestial. Amén. ¿Qué es? Perdona nuestras deudas. Es perdona nuestras ofensas. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, habla de una limpieza total y objetiva de nuestro diario vivir, porque
somos propensos a pecar a diario. Perdona nuestras deudas, no está diciendo, me voy a ir a comprar un carro de 100,000 y, Señor, págamelo. No, te va a decir, sos un insensato. Porque si no tienes la capacidad, no está hablando de algo físico. La quinta y la sexta petición habla del alma. Y ahora está hablando de nuestra naturaleza. Perdona nuestras deudas. ¿Por qué? Porque somos deudores del Señor. Y al fallarle y al ofenderle y al pecar, ¿qué dice la palabra? Bien dura, ¿verdad? ¿O no dice? Que cuando nosotros pecamos somos partícipes de aquellos que entregaron al Señor y lo crucificaron. Perdona nuestras deudas, no está basado en nuestros méritos. Porque usted y yo hemos sido perdonados no por nuestras obras, sino por el sacrificio de Cristo. Entonces, el perdona nuestras deudas, está basado en el favor no merecido que tenemos de Dios. Porque no éramos dignos, no lo merecíamos. Oiga, no lo merecíamos, pero nos hizo dignos. Perdona nuestras deudas es que tu gracia divina no sea parte de mí. Señor, yo peco. Señor, yo te fallo. Es una petición diaria. Ayúdame a hacer esto. ¿Y por qué leí el 14? Porque mire, dice que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Él va a perdonar. Porque, óigame, ya estuvo la justificación que fue la limpieza de nuestros pecados. Pero eso no significa que estamos exentos de pecar, ¿verdad? No, seguimos pecando. Y entonces, como ya fuimos perdonados, el Señor, al perdonarnos, ha puesto en nosotros la capacidad de perdonar a otros. Entonces también ahora dice el Señor, bueno, perdona nuestros pecados es, tú fallas y tú vas a fallar. Entonces, ahora, para que yo te perdone por las fallas que tú haces, tú también perdona a aquellos que te ofenden. ¿Qué es? Perdona entonces nuestras deudas. Librarnos también de amarguras, de problemas, de conflictos, de resentimientos en nuestras vidas. Porque no es por nosotros, sino por el Señor. Sexta petición. Yo sé que voy rápido, pero bueno. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay un sentido probable, encontraba en un comentario, un comentarista. Si es tu voluntad, no nos permitas, débiles como somos por naturaleza e inclinados al pecado, que entremos en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a tentación y caída. Pero cualquiera que sea tu voluntad para con nosotros, líbranos del mal o líbranos del malo. Ahora, hay que aclarar algo. El Señor no tienta a nadie. Eso lo dice Santiago 1:13. El Señor no tienta a nadie. Nadie diga que es tentado por Dios porque es tentado por su propia concupiscencia. Amén. Es decir, por mi alma es la que peca. Fíjese, primero pedimos perdón por nuestras ofensas y después estamos pidiendo por aquello que nos hace pecar. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Y no nos metas en tentación. Es, ayúdanos. Ayuda a nuestra alma a no pecar. Y no permitas, es ayúdame. Dame más de tu discernimiento, de tu conocimiento, por eso es necesario alimentarnos de su palabra. Le está diciendo el Señor, nos está enseñando que ni siquiera permita que nosotros voluntariamente, oiga,
voluntariamente pequemos o caigamos en tentación. Es decir, cuando vea, Señor, que yo voy hacia la tentación, deténme. ¿Y acaso el Señor no ha puesto su espíritu? ¿Dónde nace el pecado? En nuestra mente. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, en el momento hay algo que se activa, ¿verdad? Y nos dice, ¿para dónde vas? Esto es, no nos dejes caer en tentación. Que tu Santo Espíritu no se aparte de nuestras vidas. Ahora, hay algo muy importante y quiero casi concluir. Dios es el único que sabe la capacidad que usted y yo tenemos para soportar cualquier prueba o pecado. ¿Sí? Dice que no va a enviar algo que no podamos soportar. A Pedro le dijo, mira, me han pedido para que te zarandeen. Señor, líbrame de esto. No, es necesario. Porque después tu sombra va a sanar. Después que Pedro tenía un carácter muy difícil, se convertían 5,000 personas. Imagínese. Entonces, es necesario que el Señor nos ayude a no caer en tentación. ¿Qué decía Pedro de esto entonces? Bueno, que en vez de que usted y yo seamos derrotados en esta lucha continua, el apóstol Pedro decía, velad en todo tiempo, para que podamos triunfar sobre el malo. No nos metas en tentación. Pero deberíamos de ser o decir, no permitas que yo me meta en tentación. Aquí sí, hagámoslo singular. Amén. No nos meta, estamos pidiendo también por nuestra familia, por todo, ¿verdad? Pero también nosotros debemos de cambiar ese nos por yo. No permitas que yo me meta en tentación. Y líbrame, porque al caer en la tentación, dice que la paga del pecado es muerte. Y líbranos de todo mal. Verá que hay bastante que hemos podido comprender que quiere decir la enseñanza a orar del Señor. Y termina. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Padre tiene el derecho de conceder nuestras peticiones, puesto que es Rey sobre todo. Y tiene el poder para hacerlo, porque tuyo es el reino. Oiga, venga tu reino, pero es porque tuyo es el reino, todo. Y él, pero no es poder porque él domina, sino para hacer. Porque tú puedes hacer. ¿Se recuerda cuando llega el centurión, es verdad? Donde Jesús, di la palabra, tú puedes hacerlo. Solo di la palabra, no tienes que moverte. Y mi siervo sanará. Él tiene el poder para conceder nuestras peticiones. Entonces, termino con esto. Cuando oremos, reconozcamos que todo poder, toda autoridad pertenece al Padre. No solamente ese poder sobre todo el universo, sino aún el poder que está en nosotros. Ese poder que está en nosotros
es el que nos va a ayudar a poder cumplir estas 6 peticiones. Amén. 6, número de hombre. 6 es humanidad. ¿Para qué sean estas 6 peticiones? Para rendir nuestra humanidad ante nuestro Dios. Amén. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, aprender de tu palabra en esta mañana. Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones. Gracias, porque es necesario aprender a orar. Señor, bendice nuestras vidas aquí, bendícelas. Bendice también a mis hermanos que nos acompañan en línea, ahí en cada uno de sus hogares. Que tu palabra pase de ser un logo a ser un rema. Pase de ser una palabra escrita a una palabra en acción. Y traer vida a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Porque no queremos fallarte. Esa es la lucha más grande que tenemos. ¿Para cuántos nuestros pensamientos es la lucha diaria? Tal vez hoy hemos entendido rápidamente estas 6 peticiones que enseñaba Jesús. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Que tú seas el que gobierne en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor, gracias. Señor, llévanos con paz, con bendición. Gracias por hablarnos esta mañana. Que tu amor y tu misericordia nos aparte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden, miércoles en línea el discipulado de doctrina básica a las 7:30 y a las 7 los días jueves el estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.